Buenas tardes y bienvenidos a su lección número 8 de Principios de Derecho Internacional Público. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los sujetos de derecho internacional, donde vamos a abordar los temas restantes. En las clases anteriores nos concentramos, mejor dicho, primero en los estados y luego en los organismos internacionales. Habíamos conversado o hablamos, mejor dicho, que era prudente, en lugar de hablar de sujetos, hablar de actores de derecho internacional, ¿no? Porque habíamos dicho que cada uno tenía roles y papeles designados y diferentes funciones en el escenario que puede convertirse el derecho internacional si consideramos los intereses, si consideramos las políticas, si consideramos todos los factores que contribuyen a su desarrollo. Y la guía orientadora, digamos, de esta discusión ha sido la posición de la Corte Internacional de Justicia, que nos dice que en un sistema legal todos los sujetos no son necesariamente idénticos en su naturaleza y en el alcance de sus derechos. En este sentido, conversábamos entonces de que los estados eran lo que comprendemos como sujetos plenos, que en algún momento del periodo de desarrollo del derecho internacional fueron el centro del ordenamiento y teníamos un concepto, un sistema, digamos, estadocentrista, que poco a poco, conforme el derecho internacional se ha ido desarrollando, se ha vuelto cada vez más pluralista y ha permitido el paso para que otros actores se desarrollen de forma más plena. Luego conversábamos que los organismos internacionales iban a tener casi en todos los aspectos personalidad jurídica, pero esta estaba caracterizada por ciertos elementos funcionales, lo que quería decir que ellos iban a tener no solo la personalidad o los derechos, sino también las capacidades para actuar en la medida en que esto estuviese relacionado con el mandato que le fue asignado, ¿no? Entonces hablábamos que hay organizaciones como Naciones Unidas que tienen un mandato universal versus otras que tienen mandatos temáticos, entonces en similar relación, digamos, o consideran sus aspectos, es que su capacidad se va a ver de cierta forma ampliada o reducida en comparación, por ejemplo, con la de un Estado. Pero nos quedan otros actores que son cruciales o han sido cruciales dentro del derecho internacional para su desarrollo y para su promoción. Sin embargo, estos actores rayan, digamos, o a veces tienen más dificultades para ser conocidos o para ser reconocidos como sujetos plenos. Tienen ciertas limitaciones, pero al mismo tiempo tienen roles fundamentales en el desarrollo del derecho internacional. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de los organismos no gubernamentales, vamos a hablar de sujetos atípicos del derecho internacional, sujetos que tienen personalidad jurídica, pero que por alguna otra razón no cumplen con ciertos elementos básicos, por decirlo así. Y por otro lado, vamos a también cuestionarnos sobre el rol de ciertos actores que todavía están en desarrollo o que digamos están en una posición latente. Entonces, vamos a conversar, o vamos a comenzar, mejor dicho, con las organizaciones no gubernamentales. Ahora, las organizaciones, ya les había adelantado en las lecciones anteriores. Cuando estamos hablando de organizaciones no gubernamentales, estamos hablando de organizaciones privadas, organizaciones que han sido creadas por particulares para cumplir con diferentes fines. Podemos hablar, o cuando hablamos de organizaciones no gubernamentales, podemos hablar de organizaciones de base o organizaciones a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esta diferencia? Bueno, podemos hablar de organizaciones, como por ustedes bien conocen acá dentro del país, como por ejemplo las Obras del Espíritu Santo, por ejemplo Fundación Mujer, o Senderos, o incluso los kioscos, digamos, de la Universidad de Costa Rica, aunque eso es una posición ahí como intermedia, que son asociaciones o fundaciones de interés creadas por particulares con un fin altruista en algunos casos, en otros no tanto, en otros con el objetivo de promover, por ejemplo, el acceso a empleo, desarrollar capacidades, entre otras condiciones. Y estas organizaciones, por lo general, cuando nosotros empezamos a analizar en el plano, suelen actuar, moverse, normalmente en los temas ambientales o de derechos humanos. ¿Sí? Pero estas organizaciones también van a tener cierto grado de complejidad. Por lo general, las organizaciones de base son las que actúan a nivel local en cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, en Salvador vamos a encontrar a Cristosal, vamos a encontrar a
digamos, por ejemplo, en Guatemala, AUDEFEGUA, que es la Asociación de Víctimas, entre otras características, digamos, por ejemplo, tenemos al COPIN en Honduras, en México, vamos a encontrar desde la Universidad Iberoamericana hasta Sin Fronteras, otro tipo de organizaciones. Pero también nos encontramos, por ejemplo, organizaciones como el Servicio Jesuita para Migrantes, o nos encontramos organizaciones como RED, como HIAS, que tienen la característica que tienen un alcance internacional. Entonces, ese ámbito, digamos, de actuación transfronterizo o de filiación internacional es lo que nos va a diferenciar a las organizaciones de base de las internacionales, ¿no? Va a ser más que todo el ámbito de su competencia o el área en el que trabajan. Y, digamos, hablemos específicamente área terrestre. Con el tiempo, hay organizaciones, digamos, de diferente alcance, tenemos organizaciones de nivel regional, pero al mismo tiempo tenemos organizaciones a nivel realmente internacional, como por ejemplo Amnistía Internacional, Save the Children, WWF, que es esta ambiental, por ejemplo estos que defienden el mar, que tuvieron acá un conflicto legal, Sea Shepherd, todas estas organizaciones. Así como van a tener diferente nivel de alcance, también van a tener, digamos, diferente poder. Obviamente, entre más representación, entre más reconocidas sean, más en cuenta se van a tomar sus posiciones, sus críticas, sus cuestionamientos. Igual ahí podemos encontrar, por ejemplo, también a Human Rights Watch. Si tienen interés en ir a buscar algunas de estas para ver un poco en qué se extiende o cómo funciona su labor. ¿Por qué son importantes las organizaciones gubernamentales en derecho internacional? Bueno, a pesar de que ellas trabajan en diferentes temas, como por ejemplo derechos humanos, ambiente, empleo, incluso vamos a hablar de comercio, porque tenemos una Cámara Internacional de Comercio, por ejemplo, las organizaciones internacionales no solo se dedican a trabajar directamente con la población, sino también actúan o son actores, digamos, de algo que llamamos incidencia. En inglés se usa la palabra advocacy también. Y esto quiere decir que son fundamentales para mover temas en las agendas que tal vez los estados no estén dispuestos a adelantar. Son fuerzas, son potencias a la hora de posicionar ciertos temas, a la hora de criticar. Actúan mucho como controles también de legalidad y como denunciantes, al tiempo que colaboran con las organizaciones internacionales también a implementar ciertas actividades que ellos no pueden implementar. Entonces vemos que las organizaciones no gubernamentales asumen varios roles. Asumen los roles de control, pero también asumen roles de implementación. Y eso es fundamental a nivel internacional. Ahora, hay otro aspecto que también han asumido, que es de sumo interés, y es este que se relaciona, digamos, con el estatus consultivo ante Naciones Unidas y la nueva diplomacia. Resulta que las organizaciones internacionales en esta labor de denuncia, en esta labor de control que asumen muchas veces y de ayuda también de implementación, han alcanzado un alto nivel, digamos, o mejor dicho, su voz se ha convertido en un elemento de referencia. Por ejemplo, ahorita ningún estado se toma a la ligera que Human Rights Watch o que Amnistía Internacional les critique por las actuaciones que están o por las, digamos, actividades que están emprendiendo. Y esto va de la mano también con que las organizaciones no gubernamentales poco a poco han incrementado su participación en los espacios de diálogo y espacios políticos. Entonces vemos que en Europa hay un organismo que les da una personalidad jurídica internacional a estas organizaciones, que les permite actuar en diferentes países o que les da reconocimiento, digamos, a nivel europeo. Pero también vemos que hay cosas como el estatus consultivo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y esto les permite, digamos, o le da cierto estatus a los organismos para poder participar en los espacios de diálogo. Entonces, cuando haya un país sometido a revisión, por ejemplo, ante el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que es un órgano político, las ONGs también van a tener la capacidad de participar en estos espacios y denunciar. Esta, digamos, es una de las actuaciones diplomáticas fundamentales que tienen, pero también está el tema o a lo que nos referiríamos en este caso con nueva diplomacia. Yo esto ya se los había adelantado en las clases anteriores, y es lo que hablábamos de, por ejemplo, el caso del Estatuto de Roma o incluso del Acuerdo de París. Ese es este poder, este empuje, esta incidencia que tienen las organizaciones internacionales para llevar temas adelante, para poner a los estados incluso en un mismo canal
buscar alianzas y, digamos, de una forma indirecta, avanzar la promulgación de ciertas normas de derecho internacional. Y esto fue precisamente lo que pasó con el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Como ya les he comentado antes, este no era un estatuto muy bienvenido por ciertos países que pues obviamente tienen interés en que los crímenes de guerra o las actuaciones indebidas no se castiguen. Pero sin embargo, para este proceso tuvimos una gran coalición de ONGs que se dio desde 1995, o sea, hizo un esfuerzo de más de 6 años de trabajo, que llevó al proceso de creación de la Corte. Entre sus actividades fue establecer relaciones de trabajo con delegaciones, organizó instrucciones para los participantes en la conferencia, publicó folletos, informes, estudios sobre el tema de interés, aportaron muchísima ayuda al trabajo de la conferencia y también estuvieron detrás, digamos, de alguna forma moviendo los hilos para que la conferencia fuera un éxito. Entonces, saliendo de acá, vamos a ir a hacer algunas lecturas sobre este tema. Este, digamos, es el rol que tienen las organizaciones internacionales a nivel internacional. Sin embargo, yo sí quisiera también plantearles otra imagen. Yo también les conversé sobre el tema de la implementación. Cuando hay diferentes formas en las que esta implementación se puede dar, una de ellas es trabajando directamente con los organismos internacionales, pero, por ejemplo, con los de ayuda humanitaria. Cuando estamos trabajando con personas refugiadas, las que están ahí en la primera línea de atención no es la ONU está en la segunda línea. La primera línea van a ser las organizaciones locales, van a ser las ONGs que ya tienen experiencia organizando, ayudando a las personas a promover la educación, a adquirir habilidades de trabajo, brindando asistencia humanitaria. Por lo general lo que hacen los organismos internacionales es adoptar un papel un poco más de fiscalización y control y supervisión. Depende obviamente de la circunstancia en la que estamos. Hay veces que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la ONU, asume un rol más operativo, pero también depende de dónde estemos ubicados. Por ejemplo, aquí en América Latina, el rol de ACNUR suele ser menos operativo que el que se asume, por ejemplo, en África o en otros continentes donde ellos asumen un control de bodegas, entre otros. Pero hay otro rol de implementación que a mí me interesa montones y es el tema, por ejemplo, que vemos en relación a los fallos de la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué lo veo así? Porque cuando la Corte Interamericana ha ordenado algo, o por ejemplo, se han dado ciertas violaciones de derechos humanos, las organizaciones de base y las organizaciones regionales, en este caso organizaciones como CEGIL, que es el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, han resultado fundamentales para poder aplicar estas normas de forma real, o sea, para darles o aplicar incluso estas sentencias y para empujar a los gobiernos incumplientes a adecuarse a lo que la Corte promulgó. Entonces, es como decir, o sea, me gusta imaginármelo así, como que entre las organizaciones no gubernamentales y el Estado se logra hasta cierto, entre las organizaciones no gubernamentales, mejor dicho, y la Corte, se logra de cierta forma arrinconar y presionar al Estado desde dos puntos de vista, desde el lado internacional, pero también desde el punto de vista interno. Y de esta forma logramos o presionamos a los Estados para que cumplan con las medidas ordenadas o con los estándares que se han dispuesto. Entonces, esto, digamos, en relación a las organizaciones internacionales. ¿Qué otros sujetos nos interesan? Tenemos también las organizaciones no gubernamentales, perdón. ¿Qué otros sujetos nos interesan? Tenemos ciertos sujetos atípicos que, digamos, hasta cierto punto tienen un tratamiento interesante porque no son propiamente estados, pero no son tampoco propiamente organizaciones no gubernamentales, ¿no? Son sujetos con un estatus particular que se relacionan internacionalmente, que tienen derechos, tienen deberes, tienen personalidad jurídica también, pero no obedecen propiamente a, digamos, a las características tradicionales de su grupo. Tenemos entonces a la Santa Sede. Este es un punto importante porque ya hemos hablado del Vaticano como un Estado, pero la Santa Sede es un elemento distinto. La Santa Sede es, digamos, la personificación de la Iglesia Católica, sería como la personalidad jurídica, la jefatura, digamos, de esta religión.
que suscribió un tratado con Italia, el Tratado de Letrán, y se crea el Estado del Vaticano que le va a pertenecer a la Santa Sede. Entonces ahí es donde van viendo como la diferencia. El Vaticano se refiere sobre todo a la sección o al sustrato territorial que va a tener la Santa Sede, pero la Santa Sede podría existir independientemente del Vaticano. Ahora, entonces, la Santa Sede es quien se va a encargar de las relaciones diplomáticas y al mismo tiempo es quien envía los nuncios. Entonces es más bien, podríamos imaginarnos como la personificación del gobierno de la Iglesia Católica. Por otro lado, tenemos la Orden Soberana de Malta, que nace en los periodos de las cruzadas. En algún momento tuvieron control sobre una isla, pero posteriormente tuvieron que dejarla, fueron sacados de ahí. Entonces toma su asiento en Roma, tiene relaciones internacionales con la Santa Sede y otros estados. Se dedican sobre todo a lo que son labores humanitarias y atención de labores humanitarias. Y pues creo que, digamos, se podría equiparar un poco más a un tipo de organización no gubernamental. Lo que pasa es que su carácter histórico es lo que la diferencia un poco. Ahora, el Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización no gubernamental con un estatus especial. Primero que todo es de carácter internacional, o sea, es indiscutible la personalidad jurídica que ellos tienen. Se dedican a muchísimas labores y es particular porque fue, podríamos decir, incluso casi que la primera o sea, es tan antigua, digamos, que podríamos decir que es una de las primeras organizaciones no gubernamentales que trabaja a nivel internacional y que asume o dirige una serie de procesos de negociación que se conocen, digamos, como las convenciones de Ginebra sobre derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra. Y el comité incluye o asume las funciones de promotor de este derecho internacional humanitario. Entonces ustedes las van a ver, por ejemplo, cuando hablamos de la Cruz Roja, estamos hablando de ellos, que están protegidos por el derecho internacional contra ataques en medio de la guerra, pero también son los encargados de hacer visitas a los prisioneros de guerra, son los encargados o tienen la capacidad de pasar convoys humanitarios, participan en negociaciones de paz, asumen una serie de funciones fundamentales. Y su antigüedad y sus características particulares la sitúan en un espacio especial. Creo que a estas alturas de la vida nadie podría cuestionarse la personalidad jurídica internacional que tiene el Comité Internacional de la Cruz Roja y la gran influencia que tiene en el desarrollo y la promoción del derecho internacional humanitario. Yo particularmente le tengo mucho cariño a esta organización que fue creada por Henry Dunant. Si tienen interés, hay un libro que se llama La Batalla de Solferino, que describe las razones por las que él decidió fundar este comité con otros 4 diplomáticos o, digamos, otros filántropos suizos que se dedicaron también y decidieron contribuir a la construcción de este comité. Ahora, continuando un poco, o continuando con la materia, hay otro actor que también tiene una relación muy fuerte con la Cruz Roja Internacional, pero es por decir algo en la contraparte que se suelen encontrar ellos y tiene una relación muy importante también con el derecho internacional humanitario. Nosotros ya habíamos hablado ya habíamos discutido el tema de que cuando hablamos de estados no nos interesa la legitimidad de su gobierno. Por lo general no nos interesa si es una parte es un grupo insurrecto que logró dominar y logró vencer en la revolución o si es un estado de facto, ¿no? Normalmente vamos a ver el estado como uno solo. Pero antes de lograr constituirse como estado, estos movimientos de liberación o grupos insurgentes o regímenes de facto tienen un estatus previo, por decirlo así, por lo general cuando estamos hablando de actores armados no estatales. Por ejemplo, cuando hablamos de ISIS o por ejemplo cuando hablamos de las FARC acá en Colombia, ¿no? Las fuerzas de revolución, Fuerzas Armadas de Revolución Colombiana. Cuando estamos hablando de estos grupos de regímenes de facto, grupos insurgentes, ellos llegan o adquieren de cierta forma una personalidad jurídica especial que viene dada también por el derecho internacional humanitario y las convenciones de guerra, las convenciones de Ginebra, que son importantes porque los atan
al respetar el derecho internacional humanitario, que son las reglas que nos dicen cómo, aunque suene visible, llevar a cabo una guerra más humana, ¿no? Donde no matar o no torturar, no utilizar cierto tipo de armas, nos dice cuáles objetivos militares son legales y cuáles no. Bueno, este tipo de normas vienen a ser aplicables a los grupos que se consideran actores armados no estatales. Sin embargo, para poder alcanzar este estatus, tenemos que cumplir con varios elementos. Se habla, digamos, algunos cuando hacen la definición o tratan de identificar si estamos ante un actor estatal no armado, hablan de aquellos 3 elementos de la personalidad jurídica, ¿no? Hablan, por ejemplo, si pueden contribuir a las normas, si tienen derechos, si tienen deberes, si pueden ser sujetos de demandas ante el derecho internacional. La realidad del caso es que en este momento el derecho internacional sí están sujetos por derechos y deberes, como por ejemplo el derecho internacional humanitario, participan de las normas. Eso es un poquito más cuestionable, pero sí podrían ser llevados ante un tribunal internacional, podrían ser demandados, como es por ejemplo el caso de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, por lo general el análisis que se utiliza es si estamos ante un grupo suficientemente organizado que tenga capacidad de desempeñar o llevar a cabo estrategias militares. Entonces, en este caso, la valoración más bien se va a centrar en si tenemos una estructura de comando, si tenemos oficinas centrales o headquarters, digamos, no logré cómo traducir esta palabra, pero, por ejemplo, si estamos hablando de que tienen un campamento central o un centro de control de las operaciones, también cuando hablamos de un control o existe un control real sobre determinado territorio y sobre todo la capacidad de coordinar e implementar operaciones militares. Entonces, ¿por qué resulta importante determinar si estos actores son o no son? Bueno, primero porque si son actores armados no estatales van a tener personalidad jurídica y como tal van a tener deberes y derechos ante el derecho internacional, particularmente cuando hablamos de derecho internacional humanitario. ¿Qué sucede si no lo son? Bueno, entonces más bien las obligaciones para el Estado son diferentes y resultaría aplicable no el derecho internacional humanitario, sino los derechos humanos. Por eso es que también nos interesa, además de definir si somos o no somos actores armados no estatales, definir si estamos o no ante un conflicto armado o no. Y estamos hablando sobre todo de conflictos armados no internacionales. ¿Por qué? Porque en los internacionales, por lo general, quienes intervienen son 2 o más estados. En los no internacionales es cuando vamos a tener presentes este tipo de actores. Y para poder determinar si estamos ante un conflicto armado, lo que nos dice la doctrina, lo que nos dice la teoría es que necesitamos determinar un cierto nivel de intensidad en el conflicto. O sea, no es cualquier conflicto, no es cualquier protesta, no es cualquier revolución que nos va a llevar, digamos, a poder calificarla como un conflicto armado no internacional. Entonces, por ejemplo, las protestas que pasaron hace poquito en Colombia, no, eso no califica. Eso lo más califica como cierta inquietud social o inconformidad social o protestas, digamos, básicamente, pero no califica todavía de conflicto armado. Entonces, en estos casos, digamos, estas personas estarían protegidas más bien por los derechos humanos y no por el derecho internacional humanitario, que obviamente eso restringe también las capacidades de respuesta que tiene el Estado. Si estamos hablando de protestas legítimas, no vamos a llegar a volar bala. Pero si estamos hablando de grupos armados no estatales, la situación es diferente. Entonces, este es otro grupo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué esa personalidad jurídica, además de todo lo que tiene que ver con el derecho humanitario, se vuelve importante? Porque cuando nosotros identificamos a estos actores como sujetos de derecho internacional, podemos también establecer procesos de interlocución que nos permitan alcanzar los procesos de paz. Entonces, ustedes van a ver, y por eso les comentaba que tiene una relación muy cercana con la Cruz Roja Internacional, que el comité siempre busca establecer relaciones de diálogo y relaciones con los grupos armados para alcanzar algo que ellos llaman engaging o comprometerlos, digamos, de cierta forma, atraerlos y lograr que ellos se comprometan con el respeto de las normas y, obviamente, con tratar de alcanzar algún tipo de solución pacífica. Entonces, ahí vemos también un poco que la agenda que tengamos, el objetivo que tengamos, también nos va a definir cuándo va a ser o no va a ser necesario reconocer
que un determinado actor tiene o no tiene derechos y deberes a nivel internacional. ¿Sí? Ahora, del derecho humanitario pasamos a los derechos humanos, que, como ya también les había adelantado, nos han llevado a reconocer a los individuos, a las personas, como sujetos de derecho internacional, algo que era impensable en algún momento. Inicialmente, digamos, en el derecho internacional clásico, por decirlo así, se hablaba de una protección diplomática. O sea, si a mí me hacían algo, si a mí se me afectaba algún derecho, normalmente el que iba a hacer el reclamo iba a ser mi embajada, iba a ser mi estado a mi nombre. Y ellos iban a ser los que iban a representar mis intereses ante las cortes internacionales. Sin embargo, el desarrollo de los derechos humanos, del derecho humanitario, del derecho penal internacional incluso, y también en cierta medida el derecho internacional de inversiones y los arbitrajes que estos han implicado, nos han venido a reconocer la capacidad de los individuos, tanto personas naturales como personas físicas como personas jurídicas, para demandar a los estados a nivel internacional. Entonces, como diría alguno de mis profesores, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional se trajeron al traste esta teoría de que los individuos no son sujetos de derecho internacional. Efectivamente ahora lo somos. Y no solo eso, o sea, no solo tenemos digamos, estos derechos de demandar, esos derechos de actuar. Si bien los estados cuando adoptan tratados de derechos humanos no se están comprometiendo directamente con nosotros, se comprometen ante la comunidad internacional a respetar y garantizar esos derechos. Y nosotros como individuos tenemos los derechos a reclamarlos, ¿no? Eso lo vemos en los procesos ante los comités de la ONU, lo vemos también ante los procesos ante la Corte Europea, ante la Corte Interamericana, ante la Corte Africana. Y lo vemos también en los procesos de arbitraje cuando si hay algún incumplimiento contractual y los particulares pueden demandar a los estados con los que han suscrito algún... Y particulares en este caso no son tan particulares, estamos hablando de multinacionales, pero siguen siendo sujetos, digamos, de derecho privado que van a actuar o interactuar a nivel internacional. Entonces, acá vemos un cambio significativo de paradigma. Ahora, también hay actores importantes, o sea, personas, individuos que van a tener un impacto importante en el derecho internacional y que se van a configurar en actores que también van a presionar y de cierta forma se van a convertir en voceros de ciertas causas. Por ejemplo, el caso de esta chica Greta, que inició las huelgas de hambre por el tema del cambio climático, Malala Yousafzai, cuando estamos hablando de los derechos de los niños. Son personas que, gracias a su notoriedad, también tienen un impacto bastante fuerte y colaboran en la presión a los estados para poder empujar o llevar adelante cierta agenda, sea política o sea de determinados derechos. Volviendo al tema de las multinacionales, ese también es un tema que todavía requiere de mucho desarrollo a nivel internacional. Irónicamente, hemos reconocido, digamos, el derecho de las corporaciones a demandar a los estados cuando hay algún tipo de cumplimiento contractual. Y sin embargo, no hemos podido reconocer sus responsabilidades. O sea, les hemos reconocido derechos, pero no les hemos reconocido deberes internacionalmente. Podríamos verlos de esa forma. Sin embargo, ha habido ciertos esfuerzos. Para empezar, se ha reconocido que las corporaciones o las multinacionales son actores sumamente relevantes y son claros. O sea, tienen tanto poder económico, tienen tantos intereses políticos cercanos que es imposible decir que Shell, que las petroleras, que las empresas mineras en África, que muchas vienen de Canadá, de Gran Bretaña, de Holanda, no tienen una relación cercana con los gobiernos. Entonces es claro que son actores, son fuerzas que pueden mover su propia agenda política también, que es la razón, me imagino yo, por la que todavía no tenemos un tratado sobre la responsabilidad de las empresas a nivel internacional. Y además de eso, tienen también una capacidad muy grande de afectar y dañar a las personas y a las comunidades. O sea, hay casos devastadores de contaminación, de muertes, de abusos de derechos humanos, e incluso de esclavitud moderna, por ejemplo en Eritrea, cuando estamos hablando de las personas allá que tienen que hacer servicio militar. Entonces, el desconocer esta capacidad de las corporaciones de actuar internacionalmente es sumamente ilógico, ¿sí?
¿Qué ha pasado? Bueno, hay todo un empuje, toda una agenda a nivel de derecho internacional, una discusión que se mantiene muy vigente, bastantes foros que están actuando, que están presionando por una mayor regulación y reconocimiento de la responsabilidad de las empresas por abusos a derechos humanos, y por daños internacionales. Entonces vemos que, por ejemplo, en el seno de Naciones Unidas, como les comentaba la semana pasada, se han adoptado los principios de derechos humanos y negocios. En el seno de la OCDE se han adoptado ciertos códigos de conducta. Creo que el Banco Internacional y el Fondo Monetario Internacional creo que también han buscado formas de abrir espacios de denuncia cuando hay algún proyecto de desarrollo, alguna empresa multinacional involucrada que está incumpliendo, pues han abierto mecanismos para poder denunciar a esas empresas. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de poder alcanzar una responsabilidad real. De hecho, hay movimientos internacionales que están tratando de aplicar jurisdicciones internacionales, están tratando de aplicar diferentes teorías para poder responsabilizar a estas empresas. Y sin embargo, hay una discusión a nivel internacional porque se dice que las empresas no pueden violentar derechos humanos, porque los derechos humanos son compromisos estatales. Entonces, como ven en esta parte, la realidad ha corrido o ha ido más rápido que el derecho y todavía falta o se están haciendo muchos esfuerzos por ponernos al día. Contrapartes de las empresas que usualmente se ven bastante afectados y suelen ser las contrapartes de las empresas son otros sujetos que también nos interesan, que son los pueblos. Y los pueblos tienen una particularidad importante. Los pueblos son un concepto indefinido, o sea, a la fecha son un concepto abstracto. Se han hecho intentos por diferentes expertos de definirlos y podemos pensarlos de varias formas, ¿sí? No es un concepto único, pero ¿por qué hablamos de los pueblos? Porque a nivel internacional hay diferentes normas que nos hablan del derecho de autodeterminación de los pueblos, por ejemplo. Nos hablan del derecho que ellos tienen a escoger su propio gobierno, su estructura económica, a decidir su propio futuro. Y sin embargo, entonces, al reconocerles ese derecho a los pueblos, tenemos que lograr definir a quién le estamos reconociendo ese derecho. Pero este todavía es un concepto indeterminado. ¿Por qué? Porque nos puede abarcar varias realidades. Nos puede abarcar, por ejemplo, al pueblo de Costa Rica, creo que eso ya se los había discutido cuando hablamos un poco del elemento de población de los estados, pero nos podría abarcar también, por ejemplo, pueblos originarios que están ubicados en un determinado país o pueblos que están divididos entre varios países y que tienen una misma identidad cultural. Entonces, por eso digamos que el concepto sigue hasta cierto punto de forma indefinida. Sin embargo, el relator de Naciones Unidas para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo del 2012, don Alfred de Zayas, hizo un intento o ciertos apuntes sobre cómo definir este tema. Y él nos dice, o nos proporciona esta definición que nos dice que todo grupo, que un pueblo es o son todo grupo de personas con una tradición histórica común, una identidad étnica o racial, homogeneidad cultural, unidad lingüística, afinidad religiosa o ideológica, conexión territorial o una vida económica común. Y tiene que añadirse un elemento subjetivo, o sea, no solo tenemos que compartir estos elementos, porque nosotros compartimos el español con el resto de América Latina, la mitad de la población es católica, la otra mitad es evangélica. O sea, tenemos cierta homogeneidad cultural, ¿no? Pero no nos identificamos como un solo pueblo porque nos falta este elemento fundamental, la conciencia de ser y querer ser reconocido como tal. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que estamos hablando de los pueblos ñobes, estamos hablando de los aymaras, estamos hablando de los pueblos originarios del Amazonas, que todavía se identifican, de los guaymíes en Paraguay también, que se identifican como un pueblo, a pesar de estar incluidos o ser absorbidos, digamos, por un territorio o por un estado. Tenemos, por ejemplo, también el caso de los kurdos, que ustedes tuvieron que investigar la semana anterior. Ellos más bien están divididos hasta en 3 países y quieren ser un país propio. Sin embargo, bueno, ahí chocan con otros temas. ¿Qué nos dice además el relator de Naciones Unidas sobre esta definición o sobre este sujeto del derecho internacional? Bueno, nos dicen, y es esto lo que estamos discutiendo, ¿no? Que pueden ser identificados con el ámbito territorial de uno o varios estados y ejercer el control, o tal vez no,
tal vez ser un ente administrativo. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, están las regiones autónomas del sur, la región autónoma del norte, que por lo general lo que contienen, bueno, las personas que viven ahí, mejor dicho, son pueblos indígenas. Pueden ser también grupos autónomos o, por ejemplo, partes federales, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que pueden estar dentro de un estado más amplio o pueden estar más o menos descentralizados. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Cataluña. Y en el caso más extremo, digamos, pueden no tener una representación en el estado. La definición va a basarse, como nos dice el experto, en rasgos intrínsecos y no en un encaje administrativo en relación a una entidad estatal en un momento histórico concreto. Entonces, es lo que les decía, ¿no? El pueblo va a existir independientemente de la administración o la organización administrativa que haya en ese momento. ¿Ok? Estos son, digamos, los sujetos de los que se habla de forma más ordinaria. ¿Por qué los pueblos son importantes? Los pueblos también son actores a nivel internacional. Son también actores que discuten, que empujan agendas, que denuncian, que controlan. Y poco a poco hemos ido viendo a nivel internacional también cooperación internacional entre los diferentes pueblos indígenas. Entonces hay movimientos de pueblos originarios que luchan por el reconocimiento de sus derechos, el reconocimiento de sus derechos ancestrales, de sus tierras, entre otras cosas. Entonces también son un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, les hablaba temprano o antes del COPIN. El COPIN es un grupo organizado por el pueblo Lenca, que es un pueblo indígena de Honduras, que lucha contra la explotación de sus ríos, para los que ellos son sagrados. Entonces, por ejemplo, vemos cómo interactúan también esos diferentes sujetos de derecho internacional. ¿Ok? Y si alguien quiere saber más del COPIN, le aconsejo que averigüe sobre Berta Cáceres, que fue una luchadora del pueblo lenca que fue asesinada en el 2015, si no me equivoco. Y su caso sigue en investigación. Ok, estos son, digamos, sujetos que son un poco más concretos. Sin embargo, les comentaba también que íbamos a hablar de sujetos que podríamos decir son un poco más abstractos todavía, pero que de alguna forma el derecho internacional les reconoce derechos o deberes y cabe preguntarnos de qué forma podrían ejercerse estos derechos. Entonces ya hemos hablado, o nosotros hemos hablado también del concepto de la comunidad internacional como el ámbito donde nos encontramos todos, ¿no? Que nos obliga, que nos pone ciertas presiones, de la que no podemos aislarnos, porque la realidad del caso es que tenemos muchísima interdependencia. Es una ficción, digamos, al igual que los estados y la personalidad jurídica, pero se dice también que participa en los procesos de creación de normas de ius cogens. Y en este caso, digamos, la Corte Internacional de Justicia ha hecho un aporte bastante interesante en el caso Barcelona Traction, que es una demanda entre Bélgica y España, si no me equivoco. Y dice la Corte, que cuando un Estado admita en su territorio inversiones extranjeras o nacionales extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, está obligado a extenderles la protección de la ley y asume las obligaciones respecto al trato que se les debe dar. Este, por ejemplo, es el caso típico cuando hablamos de protección diplomática o de que los estados ejercían la representación de sus particulares, sean empresas o sean individuos. A eso se refiere esta primera parte. Y nos dice, estas obligaciones, no obstante, no son absolutas o incondicionales o incondicionadas. En particular, se debe hacer una distinción fundamental entre las obligaciones ante la comunidad internacional como un todo y aquellas que surgen ante otro estado en el área de la protección diplomática. Entonces acá lo que nos está diciendo la Corte es, bueno, sí, ustedes se obligan a determinadas cosas cuando una empresa se sienta en su territorio, pero nos está diciendo también que le debemos a la comunidad internacional. Y ahí es donde vemos esa personificación o esta ficción de este escenario en el que actuamos, o este sujeto, digamos, que nos supera a todos. Y nos dice que nosotros tenemos ciertas obligaciones entre esa comunidad internacional. ¿Cuáles van a ser estas obligaciones? Bueno, ella nos habla de que son estas obligaciones de carácter erga omnes. Usualmente, creo que es más fácil si lo vemos así, estamos hablando del jus cogens. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que a pesar de que hay obligaciones diplomáticas, también hay obligaciones como el jus cogens que se le deben a la comunidad internacional. Entonces empezamos a ver esta personificación. Resultaría interesante entonces preguntarse qué podríamos hacer nosotros o qué podría hacer la comunidad internacional
en el caso de que haya un incumplimiento de estas normas de ius cogens. Si estamos hablando de un genocidio que está en proceso, digamos, no sé, en el caso de Myanmar, esto justificaría que la comunidad internacional como un todo o que cualquier estado dentro de la comunidad internacional pueda tomar represalias o pueda tomar acciones, por ejemplo. Estas son las importancias que tienen precisar este tipo de conceptos. Ahora, nos sigue diciendo, o acá nos explica un poco más la Corte, que estas obligaciones de erga omnes que estamos conversando derivan del derecho internacional contemporáneo, de la descripción de los actos de agresión y de genocidio, y también de las reglas que concienden a los derechos básicos de la persona humana, incluyendo la protección contra la esclavitud y la discriminación racial. Algunos de los derechos de protección correspondientes han entrado en el cuerpo del derecho internacional general, ¿no? Ahí es donde decimos, bueno, estas normas, estas obligaciones prácticamente se resumen en lo que podríamos identificar como costumbre internacional o ius cogens. Y estas son las obligaciones que le debemos a todos por el simple hecho de existir ante la comunidad internacional. ¿Ok? Ahora, pueden ser tal vez discusiones muy abstractas, pero en la práctica van a tener implicaciones como estas que les digo, ¿no? ¿Qué implica estar obligado ante la comunidad internacional? ¿Qué quiere decir esto para la comunidad internacional? ¿Y quién podría, por ejemplo, arrogarse las competencias para representarlas? Otro concepto que nos plantea, digamos, una situación similar es el concepto de la humanidad. Entonces nosotros hablamos de la humanidad de otras formas dentro de los diferentes convenios o diferentes cuerpos normativos de derecho internacional. Y se habla, por ejemplo, de la humanidad como fuente de obligaciones, ¿no? Como más que todo como un concepto moral que nos genera ciertas obligaciones y puede ser, por ejemplo, la fuente del ius natural. Pero también se habla de la humanidad como una posible víctima, cuando estamos hablando de los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, que son crímenes que son de tal carácter, de tal gravedad, que son sistemáticos, que reúnen ciertas características, bueno, que son tan ofensivos que justifican la aplicación de una jurisdicción internacional, es decir, que cualquier Estado podría arrogarse la competencia de juzgarlos, al tiempo que también justificarían la acción de una Corte Penal Internacional y que cualquier Estado pueda arrestar y someter a la persona que los haya cometido para ponerlo a la orden de la CPI o de la CCSI. Pero también nos hablan los instrumentos internacionales como la humanidad como un derecho habiente. Entonces hablamos de que el alta mar, ciertos bienes culturales y el espacio, para responder la pregunta que me hicieron hace una semana, son patrimonio de la humanidad, nos pertenecen a todos. Y este concepto, digamos, nos vuelve a generar esta pregunta: ¿quién está o quién es responsable entonces? Si somos todos, podemos todos solicitar su respeto, podemos todos ejercer la representatividad. ¿Cómo se manejan estos casos? Sí, pero sí quiero ponerles este concepto, que incluso es un poco hasta más aterrizado que el de comunidad internacional. Y luego tenemos otro concepto que se ha desarrollado sobre todo en el tema de derecho ambiental, también el patrimonio y todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, pero se habla de las generaciones futuras y de las generaciones venideras. Y se habla o se incluye usualmente a este sujeto cuando hablamos de preocupaciones como la paz, como el ambiente, la identidad cultural o el patrimonio común cultural que nos concierne a todos. Y ha sufrido un desarrollo bastante interesante y ha ido reconociéndose poco a poco. Entonces, ahí otra vez nos vuelve a surgir la pregunta: si estamos hablando de los derechos de las generaciones futuras a un ambiente sano, si estamos hablando de los derechos de las generaciones futuras a vivir en paz. Por ejemplo, ahora en el caso de esta chica Greta, que hace que dirige todo ese movimiento ambiental y estas huelgas en contra del cambio climático. ¿Tienen ellos el derecho? Y lo más interesante es que se ha reconocido, por ejemplo, a los niños, se ha reconocido a los jóvenes en diferentes espacios, incluso acá en el país, el derecho a reclamar esos recursos que ellos deberían tener, que se les deberían respetar de alguna forma, y se le ha exigido a los estados que tome también medidas para asegurar esos derechos. Entonces, estos últimos tres conceptos, si bien son un poco abstractos todavía no se han llevado enteramente a la práctica, hay ejemplos dentro de la normativa, hay ejemplos dentro de la jurisprudencia que les reconocen cierto nivel de personificación y que eventualmente podrían resultar
interesantes para presentar diferentes acciones. En particular este de las generaciones futuras, ¿no? Que ya se ha intentado incluso poner en práctica. Entonces, bueno, con esta reflexión los dejo. Muchas gracias y si tienen preguntas, nos vemos en la clase sincrónica.